Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Crónicas parisinas por Miguel Ángel Ferris. Ignacio Ramonet, para quienes todavía no lo hayan conocido, es un prestigioso periodista de origen gallego que ha dirigido una de las cabeceras de prensa más preclarividentes del panorama internacional, en concreto la edición en español de Le Monde Diplomatique. Sus análisis, opiniones y dictámenes sobre la dirección de la política, la sociedad y economía actual son muy apreciados entre los especialistas, responsables de organismos internacionales y la mayoría de las audiencias y lectores de carácter progresista e incluso antiglobalización. Hace poco más de 3 años, antes del estallido de la pandemia, dio una conferencia en la llamada Casa Encendida de Madrid, centro cultural de vanguardia donde los haya, titulada La información en la era de las fake news. En ella vaticinaba que los 3 principales retos de la humanidad a los que nos enfrentábamos eran el cambio climático ya en marcha, los efectos de las migraciones y la extensión de la desinformación. Tras estos terribles años en los que nos han caído encima nuevas o no tan nuevas plagas de Egipto, como la mortal pandemia del COVID o más recientemente la invasión de Ucrania y el incremento del belicismo mundial, el planeta y la especie humana siguen padeciendo y de forma creciente incluso los efectos de los 3 jinetes del apocalipsis mencionados por Ramonet. En primer lugar, realimentado por la inacción de los gobiernos y la acción de los lobbies industriales extractivistas y del comercio, y agravado por el impacto retardatario en la aplicación de la transición ecológica que ha supuesto la nueva guerra en los contornos de Europa, volvemos a plantearnos con angustia las respuestas más eficaces y solidarias ante el ya incontestable cambio climático. El conflicto de intereses entre las élites y los pueblos van a determinar el rumbo de las políticas para hacer frente a este grave reto. Los desplazamientos masivos por múltiples causas de la población en diferentes regiones del planeta, a las que hay que sumar los provocados por el imparable calentamiento global y la escasez de agua y recursos alimentarios, no han hecho más que aumentar en el escenario pospandémico, agravados por la deriva xenófoba y el discurso demagógico de la extrema derecha, quienes sacan réditos electorales imparables del mensaje del miedo a la inmigración que terminan en odio a lo diferente y lo desconocido. Un verdadero drama a resolver o al menos a minorar. Finalmente, y cada vez más preocupante, resulta la extensión del mal uso de las nuevas tecnologías de la información por parte de los enemigos de la democracia y defensores de las opciones más autoritarias y las minorías privilegiadas. Su objetivo ha sido y será crear una realidad paralela a través de la intoxicación premeditada, sistemática y generalizada en las redes sociales. Cualquier defensor de los derechos humanos, el estado del bienestar o las libertades individuales o colectivas es de esta forma linchado mediáticamente, combinando los canales mainstream con esa potente maquinaria en un limbo legal que son las plataformas digitales que actúan a las órdenes de las agencias de inteligencia y multinacionales que dirigen la globalización. En Europa, el auge de los negacionismos de diverso pelaje viene siendo imparable. En primer lugar tenemos el climático, que en España va desde el mismísimo expresidente Rajoy a la lideresa ultra en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pasando por el de la ciencia y la medicina plasmados en la infiltración del discurso ultra en las manifestaciones antipandemia, y siguiendo por el de la propia historia, que pretende reescribir y reinterpretar la misma, evitando la recuperación de la memoria colectiva sobre lo que supuso el fascismo en España y el continente. Todos estos negacionismos van en la línea de hacer retroceder el escenario mundial al de un capitalismo feudal y un mundo de monarquías depredadoras que distraen y encandilan a la opinión pública,
liquidando derechos conseguidos desde mediados del siglo XIX. Su mecanismo principal se basa en una serie de distorsiones de la realidad fruto del aumento ya mencionado de las fake news y la imposición de los marcos culturales del neoliberalismo en su fase actual de apuesta por el ascenso de gobiernos y regímenes autoritarios. Los triunfos electorales recientes de las formaciones racistas y populistas de derechas en Hungría, Francia, Suecia y el ya vaticinado en Italia deben ponernos en guardia para prevenir y combatir a tiempo las causas y errores que han permitido que los enemigos del bien común y las clases populares hagan caer a estas mismas en la seducción de masas provocada por el fascismo renovado, con líderes y lideresas que intentan disfrazarse de heroínas patrióticas y que disponen de una enorme maquinaria de carácter mediático y judicial a su servicio. La unidad en la diversidad y el fortalecimiento de alianzas de gobierno y electorales de cara a los múltiples procesos decisorios que afrontaremos en los próximos meses serán una parte importante de las medidas que pueden frenar y revertir esta tendencia. Las fuerzas progresistas y de izquierdas deben de reconectar seriamente con la ciudadanía en la línea de la recuperación de una democracia participativa que nutrió a la oposición en los momentos insurreccionales anteriores, como el del 15M en España, los estallidos sociales en Chile, Brasil y Colombia, etc. Finalmente, constatar que todos los retos están conectados, pero que sólo la convicción personal primero y luego la conciencia colectiva de las amenazas que describía el profesor y periodista Ignacio Ramonet, más una reacción a tiempo y la rectificación de los errores cometidos en el pasado, pueden cambiar el rumbo al desastre al que nos llevan cual corderos los propietarios y conductores actuales de nuestros destinos. De todas nosotras y nosotros depende. Hasta la semana que viene.